Vamos a Éxodo, estamos en Éxodo. Según cómo vamos en el orden de la enseñanza, correspondería el capítulo 29, estamos en lo correcto. Pero voy a aprovechar este momento de enseñanza para regresarme un, un poco a hacer un repaso rápido y un vistazo general de algunas cosas que tienen que ver con los dos estudios anteriores que se tuvieron acerca de el tabernáculo, la construcción del arca, la construcción de todo el inmobiliario que pues que ya se pudo inclusive mostrar por medio de videos y por medio de pues de algunas presentaciones que se mostraron para que nos quedara un poco claro cómo era, o darnos una idea de cómo era todo lo que menciona la Biblia. Nada más que yo quisiera hacer una recapitulación, porque no quiero que nos quedemos solamente con una explicación hasta cierto punto nada más físico de todo lo que vimos a partir del capítulo 25. Quiero yo eh, darles a conocer algo que tal vez no se explicó con más profundidad, pero quiero aprovechar el tiempo para hacerlo. Si tuviera que ponerle un nombre a esta predicación, yo le pondría ¿cómo es que Dios me encontró? ¿Cómo es que Dios me encontró? Y regresémonos a Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. En Éxodo capítulo 25 ya vimos en forma general lo que era la instrucción de parte de Dios de construir el arca de la alianza, el arca del pacto, el arca del testimonio. Recibe esos tres nombres, y otro utensilio que vendría a estar en el lugar santo, que sería el candelero de oro, la mesa de proposición. Esos tres, digamos, partes del mobiliario del tabernáculo se vieron en el capítulo 25. Y yo solamente quiero empezar a hacer una remembranza, y para que nos vaya cayendo como que a veces en nuestra mente algunos clics del por qué todo lo que vimos, que es una descripción muy, muy detallada de los materiales, de las formas, de lo que se tenía que construir. Todo lo está dando Dios de una forma tan precisa, tan detallada, e incluso no deja ningún parámetro, no deja ningún margen de maniobra en las instrucciones que está dando. O sea, no da pie a que, oye, pues si te faltó un poquito de este material, pues usa este. No, todo lo que se está usando en el tabernáculo, de materiales, de formas, de colores, tiene un porqué y un para qué. ¿Por qué razón? Porque el tabernáculo en sí, en todo lo que vemos de la explicación del tabernáculo, es un mapa con el cual el hombre se encuentra con Dios, o mejor dicho, más bien, Dios se encuentra con el hombre. ¿Sí? Es un mapa. Realmente es como si fuera una especie de maqueta en la cual
Dios está explicándole a Moisés lo que tiene que hacer. De hecho, cuando le dice lo que va a hacer, le dice, lo vas a hacer tal como lo viste. O sea, Dios le muestra a Moisés lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y después le habla de materiales, de medidas, etcétera. Y entonces todo lo que es el tabernáculo es un mapa. Y una nota muy particular: no es un mapa de cómo el hombre encuentra a Dios, porque a veces se malinterpreta. No es un mapa de cómo el hombre encuentra a Dios, es un mapa de cómo Dios nos encontró a nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Es una gran diferencia, porque cuando pensamos en el tabernáculo como una forma en la que el hombre llega a Dios, realmente estaríamos diciendo el hombre como que tiene el camino y el acceso para llegar, pero realmente es al revés. Nos muestra un mapa de cómo Dios llega a nosotros. Y lo primero que quiero puntualizar, y que es una pregunta pues muy básica, muy simple, y si ustedes han seguido el estudio de Éxodo, se habrán dado cuenta pues de algo muy particular. Todo esto que Dios le está mostrando a Moisés, se lo está mostrando durante 40 días que Moisés está en un monte, ¿no? Que es en el monte Sinaí. En ese monte que pues en el Antiguo Testamento se menciona como el monte de Dios. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué si el Sinaí es mencionado en la Biblia como el monte de Dios, por qué Dios no da instrucciones de que el tabernáculo se construya en la cima del monte? ¿Nunca pensaron ustedes eso, o se les ocurrió preguntarse eso? Yo sí. Si Dios se le está manifestando a Moisés en el monte, ¿por qué la instrucción de construir el tabernáculo no es en el monte? Hay una razón que yo encontré al hacerme esa pregunta, y la encontré en la Biblia. Realmente lo vimos, de hecho, en Génesis. Cuando la perspectiva del hombre es buscar a Dios en mis propias fuerzas, es como voy a hacer lo necesario, inclusive una torre de Babel, para buscar llegar a Dios. Y realmente Dios se manifiesta a Moisés en el monte, no por un tema de que acá en las alturas, no por un tema de que el monte signifique algo en sí, sino lo que está buscando Dios con Moisés es primero separarlo para darle instrucciones, para darle un mensaje. Pero ya cuando todas esas instrucciones y todo ese mensaje se va a convertir en realidad, la instrucción es: esto lo construirás y va a estar en medio del campamento. O sea, Dios le está diciendo a Moisés, y está dando una revelación: Dios no quiere estar allá lejos, donde los hombres, el que quiera y el que pueda, camine el cerro hasta arriba. No, Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Esa es una clave bien importante y bien interesante. Ahora, segunda, el tabernáculo está mostrando lo que es la presencia de Dios de una forma que el pueblo pueda ver, pueda palpar, pueda tener algo que observar. ¿Por qué? Porque en términos reales, la Biblia dice: nadie ha visto a Dios. Y entonces tratarle de explicar al pueblo la presencia de Dios, Dios mismo, su naturaleza, era muy difícil hacerlo sin manifestar algo que fuera palpable, que pudiera la gente ver. Y entonces, cuando vemos el diseño del tabernáculo, podemos ver que Dios está manifestando formas y está manifestando cosas a través de las cuales Dios se quiere manifestar. ¿Ok? Voy a irme muy rapidito porque realmente pretendo tratar de sintetizar todo lo que se ha visto en las dos
predicaciones pasadas acerca de la construcción del tabernáculo, simplemente dándoles algunas claves para poder conectar la idea de lo que acabo de decir, de que el tabernáculo en sí es un mapa de cómo Dios nos encontró a nosotros, ¿ok? El arca del testimonio está descrita en Éxodo 25, y si nos vamos a ir a Éxodo 25, 10 en adelante, podremos ver toda la descripción del arca como tal. Y cuando Dios le dice a Moisés, haz un arca, ahí viene una primera clave. ¿Por qué se usa la palabra arca? Que es la misma palabra en la Biblia que se usa en Génesis cuando Noé construye un arca. ¿Por qué se usa esa palabra? Tiene una razón de ser. El arca que se usó en Génesis fue para salvación. ¿Estamos de acuerdo? El arca del pacto que se está describiendo en el tabernáculo es para lo mismo. El motivo es, esa arca es el punto de encuentro donde va a suceder la salvación. Ahora, la descripción del mobiliario como tal, cuando ponemos atención en la descripción del arca, realmente está hablando de dos muebles separados. Uno que es el arca como tal, que sería la caja de madera de acacia, que después es recubierta de oro. Y el segundo mueble es lo que se ponía encima, o lo que se puso encima, que es el propiciatorio. La descripción, cuando Dios le dice qué hacer y cómo hacerlo a Moisés, le dice primero hace el arca y después hace el propiciatorio. Y es muy, muy característico que el arca tiene diferentes materiales que el propiciatorio. El arca es de madera recubierta con oro, y el propiciatorio es de oro macizo, hecho de una sola pieza, y no nada más era una como que tapa, sino que tenía arriba de esa tapa, que pues, propiciatorio se llama, tendría dos figuras de querubines, uno a cada lado, y esos dos seres angelicales se están viendo, están con dirección hacia el centro, pero no viéndose entre ellos, sino con su rostro viendo hacia abajo, que sería el propiciatorio y sería el lugar donde se pondría la sangre del sacrificio para perdón de los pecados, lugar al que solamente se entraba una vez al año para hacer ese rito. Ahora, es bien importante explicar el por qué el arca es de un materiales y el propiciatorio es de otro material. De entrada, cuando se habla del arca que es de acacia, el acacia es un tipo de madera que es un género, una especie de madera que realmente existe en todo el mundo, pero en esa región donde están viviendo los israelitas se llama acacia de seyal, y esa acacia de seyal sería un tipo de árbol que es grueso, espinoso, que genera ramas X, un fruto X. Es un árbol X cualquiera, o sea, no tiene nada de particular ese árbol. Ese árbol en nuestras latitudes, en América, ese árbol, de hecho en México, a la misma especie le llamamos guaje. ¿Alguien ha escuchado hablar de ese árbol o conoce los guajes? ¿Alguien sí o no? ¿O lo tengo que explicar? ¿No? Bueno, el guaje es un tipo de árbol que crece prácticamente en todas partes, en zonas semidesérticas, pero es un árbol que no da ni una madera fina, no da
no da hierbas que huelan rico, no da un fruto que sea comestible. O sea, es un árbol que realmente, si tú tuvieras un racho y te lo encontraras, sería un árbol que dirías, mejor quito este y siembro un limón, o siembro otra cosa que me sirva, porque ese árbol la mayoría lo considera un desperdicio, ¿sí? De hecho, a mí, mi bisabuelita, le estoy hablando ya de hace varios años, mi bisabuelita cuando era chiquito, nos decía, no se hagan guajes, no se hagan guajes. ¿Qué significa eso? Es una expresión que se da por el centro del país, en el cual prácticamente le estás diciendo, no te hagas como que el inservible, no te hagas el oxiso, ¿no? Eso es, y se usa esa expresión, no te hagas guaje, o sea, como que alguien inservible. Ahora, esa madera de acacia se está usando en el arca, pero también se va a usar en la mesa de la preposición, también se va a usar en el altar, se va a usar en cada una de las barras de madera que van a usarse para hacer la periferia, lo que es el atrio. Toda esa madera que se usa para la construcción del tabernáculo, cuando se usa madera, se usa este tipo de madera. ¿Qué significa usar esa madera? Vámonos a Isaías 53. Isaías 53. Quienes saben qué dice Isaías 53, ya saben para dónde voy. En Isaías 53 es un capítulo famoso que en su momento se explicó cuando se predicó en la iglesia, y que está claramente hablando de Jesucristo. Ahora, es de llamar la atención que el capítulo 53 de Isaías empiece, si sabemos que habla de Jesús, vamos a ver cómo empieza ese capítulo. Ahí perdonarán la versión de la Biblia que traigo, pero dice, ¿quién ha dado crédito a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Creció como un retoño delante de él y como raíz de tierra seca. No hay apariencia en él, ni hermosura como para que le miremos, ni atractivo para que nos deleitemos en él. Ahí está nuestro guaje. Ahí está Jesús. Es llamar la atención que, aunque sabemos que habla de Jesús, dice creció como un retoño y como raíz de tierra seca. Está haciendo referencia como a un árbol. Habla de este guaje o de esta acacia. La acacia en el tabernáculo significa la humanidad de Cristo. Que hablando de humanidad, el ser humano es débil, el ser humano es inservible, el ser humano no tiene más valor que el valor que Dios le da, ¿sí? Pero eso es lo que significa la acacia. Y cuando lo vemos en el arca, por eso la acacia es de madera recubierta con oro, porque el oro significa divinidad. Y entonces el arca nos está dando una muestra perfecta de cómo se une la humanidad de Cristo y su divinidad, ¿sí? Muy clarito. Dios hombre, Dios Dios hombre, ¿no? A final de cuentas, 100% hombre y 100% Dios. Es de lo que está hablando. Cada vez que se menciona la acacia mezclada con oro, está haciendo una referencia de la humanidad y la divinidad de Cristo. Ahora, el propiciatorio, que es 100% de oro puro y que tiene unos querubines, habla esa parte esa parte del mobiliario, significa la gloria de la presencia de Dios, ¿sí? Por eso es 100% de oro, ¿sí? Y un gran detalle, tiene querubines. Ahora, nosotros vimos en las presentaciones que pudimos ver la semana pasada y antepasada algunos videos, algunas fotos
de cómo se imaginan algunos que sería el arca. Todo lo que vieron, así no es. Nadie sabe cómo era el arca. Nadie sabe cómo era el arca. Pero sí les puedo decir una cosa. Cuando dice querubines, no eran un ángel normal y no era el tipo de querubín que ustedes ven en las iglesias como de tipo barroco, que son como bebitos con alas chiquitas. No. Los querubines de la Biblia no son eso. Los querubines en las iglesias tradicionales los pintan así porque a algún pintor le gustó, pero ese pintor nunca se puso a investigar en la Biblia lo que era un querubín. ¿Sí? La realidad es que los querubines son seres angelicales del más alto espectro, del más alto poder. Son los seres angelicales que tienen contacto directo con la gloria de Dios. Y cuando lo describe la Biblia, habla de seres con una presencia que inclusive abruma a quien los observa. ¿Sí? La palabra querubines se menciona en la Biblia más de 50 veces. O sea, no estamos hablando de que ocasionalmente. No, de hecho, la palabra querubín desde Génesis capítulo 2 o 3, cuando se expulsa a Adán y a Eva del Edén, la Biblia dice que después de que Dios los saca del Edén, pone querubines a la puerta del Edén y había una espada de fuego refulgente. Pero esos querubines significa que esa espada refulgente era la presencia y la gloria de Dios. Ahora, bien interesante este dato que estoy dando, porque es otra clave para entender qué es lo que significa el tabernáculo. Cuando Dios tenía comunión con el hombre en su relación con Adán, y que esa relación, esa comunión es rota por el pecado, Dios termina sacando a Adán del Edén, pero no es como que vete de mi casa y pues yo me quedo acá en el Edén solito. No, Dios había creado el Edén para el hombre y para convivir con el hombre. Entonces, cuando Dios tiene que sacar al hombre, de hecho Dios se sale del Edén. Se sale y se queda afuera del Edén. Por eso la espada queda afuera, y con los dos querubines protegiendo la espada y la entrada hacia el Edén. Ahora, cuando vemos el tabernáculo, vamos a ver que los querubines no nada más están en el propiciatorio hechos de oro, ahorita vamos a explicarlos, también están tejidos en el velo que separa el lugar santo y el lugar santísimo. También están tejidos en la puerta del tabernáculo. Serían hechos para que cualquiera desde afuera viera algo impresionante, tejido, bordado, y dijera: allá atrás hay algo, hay alguien, es Dios. Una referencia muy clara a lo que acabo de explicar de Génesis. Cuando Dios saca al hombre del Edén, pone Génesis en la puerta, y ahora Dios dice: este tabernáculo tiene querubines a la entrada, como para que cualquiera, simplemente de acordarse lo que pasó en Génesis, dijera: este es mi punto de conexión a un lugar de una restauración de la comunión, como la tenía Adán. Eso es lo que significaba. Es como Dios poniendo en una maqueta: hey, aquí estoy, yo soy este Dios con el que se rompió relación. Aquí estoy en medio de ustedes, aquí estoy para restaurar esa relación. Ahora, vámonos a Ezequiel capítulo 10, de una vez, ya que estamos hablando de querubines, para que nos quede un poquito más claro de qué estamos hablando. Querubines en Ezequiel se mencionan varias veces, pero en el capítulo 10 está muy interesante. Dice
10, versículo 1. Dice, miré, está hablando Ezequiel obviamente, dice, miré y he aquí en la bóveda que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro apareció sobre ellos, la cual parecía como semejanza de un trono. Literalmente lo que está viendo Ezequiel es un ser angelical que en su cabeza está cargando el trono de Dios. ¿Sí? Sigamos leyendo, dice, y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines. O sea, estos querubines cuando se levantaban tenían como unas ruedas que en otro pasaje de la Biblia se menciona como que eran refulgentes, de fuego, de luz y como de un tipo de piedra preciosa. Y estos querubines dice que tenían ruedas debajo de los querubines, dice, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad, y él entró ante mis ojos. Ahora bien, los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio interior. Esa nube está hablando de la Shekinah, la presencia de Dios cuando descendía, la gloria de Dios. Dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la casa, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Entonces, estos seres angelicales son los seres angelicales de más alto nivel que tienen contacto con el trono de Dios, con la gloria de Dios. Ahora, en la antigüedad, a muchos arqueólogos les ha llamado la atención la palabra querub, y no han podido rastrear de dónde viene, porque es una palabra que aparece en las culturas sumeria, en la cultura, pues todo lo que era la cultura de Medio Oriente, Fenicia, en África, en algunos escritos que han encontrado de Babilonia, etcétera, mencionan esa palabra querub, pero llega al punto, lo más que han podido decir, que es una especie de ser que usaban los reyes antiguos como para poner arriba de eso su trono. Entonces lo adoptaron algunos emperadores antiguos, algunos reyes antiguos, como para validar que ellos eran como una especie de descendientes de Dios. Pero la realidad es que la palabra querub no tiene algún punto de lógica, como muchas otras palabras que uno encuentra que se han ido desarrollando conforme van evolucionando los lenguajes. Esa palabra no existe. Y esto dice mucho, porque significa que esa palabra ya existía, ya se usaba antes del diluvio. O sea, antes del diluvio esa palabra ya existía, y es de las pocas palabras que queda un registro como que formaban parte del lenguaje original que se hablaba. ¿Se acuerdan que cuando Dios destruye la Torre de Babel, confunde todos los lenguajes y hay una dispersión de lenguas? Pero esta palabra querub es de las que ya se usaban desde antes del diluvio, y entonces por eso cualquiera que la escuchaba sabían que tenía relación con el Eterno, relación con el Creador. ¿Ok? Esto es bien relevante. No voy a leer todos los pasajes donde se habla de querubines, nada más para seguir explicando y no clavarnos tanto aquí. Y cuando yo les mencioné hace rato que todo lo que vieron de fotos del arca no es como lo vimos, y que les estoy diciendo que nadie sabe cómo eran, es porque en otros pasajes la Biblia menciona que los querubines tienen 6 alas, ¿sí? Alas larguísimas, y que con 2 alas se tapan el rostro, con 2 alas se tapan el cuerpo, con 2 alas se tapan los pies. Y entonces cuando menciona la Biblia que estaban 2 querubines
encima del propiciatorio, viéndose entre sí, viendo hacia abajo, realmente no se vería el rostro de los querubines, se verían las puras alas como que cubriendo toda el arca, ¿sí? Ahora, en otros pasajes se menciona que los querubines realmente tienen 4 caras, 4 rostros: rostro de hombre, rostro de león, rostro de águila y un cuarto rostro que es de querubín. Y dices, ah, caray. Por eso digo, no sabemos cómo era el arca. No sabemos cómo era el arca. Pero la realidad es que ese Dios empieza por el arca mostrándosela a Moisés, porque es el punto de encuentro. Dios le dice, allí me encontraré contigo, ¿sí? Específicamente así lo dice en Éxodo 25, me parece que es el versículo 10, dice, allí me encontraré contigo. ¿Qué significa eso? Allí, en el trono de mi gracia. Y entonces cuando yo les digo que el tabernáculo es un mapa de cómo Dios llega a nosotros, es a través de su gracia, ¿sí? ¿Cómo se manifestó su gracia? Acabo de dar una pista, que es en el tema de que Dios está buscando restaurar la ruptura que sucedió en Edén, ¿sí? Y acabo de dar otra pista, con un Dios hecho hombre. ¿De acuerdo? Vámonos a otra pista. Cuando más adelante, regresémonos a Éxodo. Éxodo, ahora vámonos al capítulo 26. Perdón, vámonos al 27. Me voy a brincar un poquito de la forma del atrio y todo lo que es lo exterior, pero ahorita les voy a dar también algunas claves de eso. Cuando se menciona el altar de holocaustos, se menciona lo mismo. Este altar va a ser hecho de madera de acacia y en lugar de recubrirlo de oro, ahora es recubierto de bronce. ¿Qué significa eso? El bronce es el juicio, significa juicio. Y entonces el altar cuando está mezclado la acacia con el bronce, habla de cómo el Dios que se hizo hombre va a sufrir el juicio o va a pagar el juicio, ¿sí? Por eso están unidos por medio del altar, ¿sí? Ese Dios hombre va a pagar el juicio, ¿sí? Ahora, encima de ese altar, que es un altar que cuando vemos las medidas en metros, se habla de 5 codos por 5 codos, realmente está hablando de 2 metros 30 más o menos por 2 metros 30. Ahí realmente pueden poner un animal grande, una res, ahí ponerla a quemar. Y cuando se habla del altar, hagan de cuenta que para poder explicarlo, hagan de cuenta que yo estoy viendo hacia el tabernáculo y estoy como que caminando, tratando de entrar al tabernáculo en sí. Lo primero que tengo que pasar para entrar al tabernáculo es el velo exterior, que en ese velo exterior, repito, había querubines. ¿Cómo sería mi forma de entrar? No crean que eran como cortinas que alguien recorriera, así como que pásele, joven, y ahora ciérrale otra vez. No, para entrar a ese lugar, a esa puerta, la única forma que podías entrar era agachándote, pasando por debajo y volver a dejar caer el velo. ¿Por qué era así? ¿Por qué Dios lo hizo así? O sea, que alguien diría, pues ¿qué arquitecto diseñó esto que no puso una puerta normal, ¿no? De que ábrete sésamo o algo así, sino que tienes que hacer un esfuerzo de agacharte y luego pasar por debajo y entrar. Pues está muy clarito. Dios está buscando
que para entrar a su presencia tienes que humillarte. Tienes que humillarte. Tienes que voltear a ver la tierra y de dónde vienes tú. Y entonces, para entrar a la presencia de Dios, lo primero que tienes que reconocer es quién eres y con quién te vas a encontrar, compadre. O sea, nosotros somos polvo y el que está ahí adentro es el Creador. Ahora, ya entrando, tú traerías tu animalito para sacrificar, dependiendo del tipo de sacrificio que fueras a llevar, porque había diferentes, después se va a explicar eso, pero lo presentarías en el altar y cuando le degollen al animalito y lo pongan en el altar, tú estarías viendo a través del altar cómo se quema el animalito, porque el altar medía 1.35, medía por aquí de altura. Entonces el altar, el animalito se ponía ahí y tú podías ver cómo se quemaba, pero a través de ese fuego podías ver la entrada al lugar santo y al lugar santísimo. Ahí estamos viendo cómo todo ese simbolismo apunta a cómo tengo que entrar, qué es lo que estoy viendo en el altar. Estoy viendo el sacrificio que voy llevando, pero ¿a dónde me lleva ese sacrificio? ¿Sí? Al lugar santo y al lugar santísimo. Guau, ¿no? O sea, porque ese altar representa a Cristo, pero también el sacrificio que se está quemando representa a Cristo. Entonces, todo es un simbolismo que apunta a un solo personaje y a una forma de acceder a la presencia de Dios. Y repito, es cómo Dios me encontró a mí a través de Jesús, a través de lo que Él hizo. No lo que yo estoy haciendo, sino lo que Él hizo para llegar a mí. Y Él está buscando reconectarse con nosotros y le está mostrando al pueblo con algo que puedan ver, algo que puedan tocar, algo en donde se puedan pasear y imaginarse la grandeza de ese Dios para desear estar allí con Él. ¿Sí? Ahora sigamos leyendo. Vámonos al capítulo 28. Ya empezamos a hablar ahora de las vestiduras sacerdotales, que también tienen mucho que ver con Jesús como sumo sacerdote, pero también tienen mucho que ver con cómo Dios quiere conectarlo con nosotros, ¿no? Dice en Éxodo 28, 5 dice: tomarán oro, púrpura, violeta y carmesí y lino y harán el efod de oro, azul, púrpura y carmesí. Y ustedes, si subrayan ahí esas tres palabras, azul, púrpura y carmesí, si ustedes le dan una releída desde el capítulo 25 hasta el 28, 29, las veces que se menciona azul, púrpura, carmesí seguiditas son muchísimas veces, en referencia al velo interno, en referencia al velo externo, en referencia a la puerta principal, en referencia a la vestidura sacerdotal. Ahora, ¿por qué esos colores nada más? O sea, ¿por qué no se mencionan otros colores? Porque esos colores tienen un simbolismo, ¿sí? El azul significa eternidad, eternidad. La palabra de Dios en un salmo dice: cuando veo el cielo, obra de tus manos, y todo lo que tú creaste, y veo al hombre, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿No? Algo así dice el salmo. Pero cuando uno quiere ver la grandeza, la eternidad de Dios, volteas al cielo. ¿Y de qué color es el cielo? Es azul, ¿no? Ahora, carmesí. ¿Qué significa el carmesí? Es la sangre de Cristo.
Y no es coincidencia que la mezcla del azul y del carmesí te den una tonalidad púrpura, que ahí es otra referencia a que la eternidad de Dios y la sangre tenían que unirse para encontrarnos, para rescatarnos. ¿Ok? Sigamos leyendo. Bueno, todas las veces que se menciona de la vestidura sacerdotal, de hecho, se habla de un cinturón que es después de color azul. Es ese cinturón color azul que era lo último que se amarraban. Da a entender que Dios tenía el plan de ese sacerdocio y de esa forma de salvar desde la eternidad. Desde la eternidad, ¿ok? Y entonces empieza a hablar del pectoral. Versículo 15 dice: harás asimismo el pectoral del juicio, obra primorosa lo harás conforme a la obra del efod, de oro, púrpura, violeta, carmesí y lino torcido. Será cuadrado, doble, de un palmo de largo y de un palmo de ancho. Y ahí nos detenemos. Vamos a empezar a ver cómo Dios describe algo que llevan aquí los sacerdotes, que es el pectoral. Y ese pectoral es como un cuadro, y dice que es de un palmo, o sea, estirando tu mano pudieras medir lo que tendría que llevar ahí. Y vamos a ver qué es lo que está ahí. Dice cómo será hecho. El versículo 17: lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera sárdica, topacio, carbunclo, la segunda hilera esmeralda, zafiro y un diamante, tercera hilera jacinto, ágata y una amatista, la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe, etcétera. Y después sigue diciendo que esas 12 piedras simbolizan las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y al momento de ir haciendo el efod, tú irías si tú lo estuvieras haciendo, obvio, ninguno de nosotros sabe, ¿verdad? Pero si tú lo estuvieras haciendo, tendrías que ir acomodando la primera piedra que representa al primer hijo de Jacob, que fue Rubén, esa piedra, ¿sí? La segunda piedra no hacia la derecha, porque los hebreos escriben al revés, de derecha a izquierda. Entonces, la segunda piedra de la izquierda sería el segundo hijo de Jacob, y así, y el último, Benjamín. Ahora, cada una de estas piedritas simboliza una tribu. Y alguien pudiera decir: ah, caray, yo soy de la tribu de Judá, pero yo no quiero ser esmeralda, yo quiero ser diamante. ¿Por qué? Porque Dios me hizo esmeralda. Bueno, ese pectoral significa cómo ve Dios a cada una de las tribus, ¿sí? Y significa, cuando decimos cómo ve Dios a cada una de las tribus, significa que Dios le da una identidad a cada persona, a cada tribu. Dios le está diciendo a su pueblo: ustedes para mí son esto. No nada más, digamos, para mí son como piedras preciosas. No, es mucho más profundo. Tú para mí eres un diamante, tú para mí eres una esmeralda, tú para mí eres esto, una identidad. Y eso nos habla, ¿saben de qué, hermanos? De que Dios es el que nos da nuestra identidad. Dios es el que le da identidad a su pueblo. Nosotros no nos damos nuestra identidad, Él es el que nos la da. Y entonces ya no tenemos que andar perdidos, que con el horóscopo, que con los cuarzos, que a ver, que me digan qué es lo que yo soy y con quién concuerdo y con quién no concuerdo. No, Dios me dice quién soy. No tengo por qué preguntarle a nadie más, ni a nada más. Y el hecho de que ese pectoral
sea de un palmo de la medida de la extensión de una magno, ¿saben qué? Significa que su pueblo estamos en sus manos. Estamos en sus manos. Así. Entonces, qué impresionante, ¿no? Qué impresionante que vemos cómo cada uno de los detalles que tiene algún simbolismo, alguna conexión, y repito, nos dice el punto de encuentro de Dios conmigo, el punto de encuentro. Ya vamos a terminar. Dice, versículo 30, dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim. Ya se explicó que eso, Urim y Tumim, pues realmente eran dos piedritas, ¿no? Y esas dos piedritas, que eran una de un color y otra de otro, se piensa que eran negra y blanca, pero realmente no sabemos. Esas dos piedritas iban por dentro de lo que sería el efod, el pectoral, por dentro, en una bolsita por dentro, y eso solamente lo usaban los sacerdotes cuando había duda acerca de la voluntad de Dios, ¿sí? No es, hay mucha gente que se clava en tratar de explicar lo del Urim y lo del Tumim, y como que le dan tanto misticismo. ¿Saben por qué aparece tan pocas veces en la Biblia el uso del Urim y del Tumim? Porque su palabra de Dios, la ley, revela toda su voluntad. Y el Urim y el Tumim solamente se usaban cuando alguien leyera toda la ley y dijera: ah, caray, nos estamos topando con algo que no está previsto en la ley, no sabemos qué hacer. Ahí pues vamos a preguntarle a Dios. Y ahora sí, meter la mano, porque era algo no previsto en la palabra de Dios. No tenía ningún sentido ir a usar el Urim y el Tumim si en la palabra de Dios ya estaba escrito: no matarás. O sea, no voy a agarrar las piedritas y decir: mataré o no mataré, y saco a ver qué color sale, y sí o no. Ah, no me salió la que quería, a ver, agarro la otra. No, si estaba previsto en la ley qué hacer, no se usaba el Urim y el Tumim. Se usaba solamente para casos excepcionales. Hay un caso en el cual, en el libro de Samuel, me parece que está en Crónicas también, cuando David no sabe qué hacer, y David manda llamar al sacerdote y le pide usar el efod. Y cuando le pide consejo, y que le pide una respuesta de parte de Dios, lo que hace el sacerdote es sacar las piedritas y darle una respuesta a David. Pero como la respuesta es no o es sí, tú tendrías que hacer la pregunta adecuada, ¿no? Y entonces lo que David va y le consulta al sacerdote es: ¿iremos a la guerra a pelear? O sea, como que él no sabía si era la voluntad de Dios que respondiera atacando. Él no estaba seguro, y entonces va y el sacerdote usa y le dice sí. Y todavía después David dice: ¿y ganaremos? ¿Ganaremos la batalla? Y vuelve a sacar la piedra al sacerdote y le dice: sí, vas a ganar. Y entonces ya sabes a lo que vas. O sea, no nada más es dale, porque pues igual vas y vas a morir, ¿no? David quería saber no nada más dale para allá, sino a qué vamos, ¿no? Para ir preparados. Y entonces David lo usó así, pero era, como acabo de decir, para situaciones muy particulares que no estuvieran prescritas en la ley, ¿sí? Y para mí es bien relevante que las piedritas significaran sí o no. Sí o no. En la voluntad de Dios
no hay ambigüedades, no hay de que, pues como que está medio gris el asunto, como que estamos indecisos, como que sí, pero no, no. Con Dios es sí o es no, o es su voluntad o no es su voluntad, ¿sí? Y ahí le paramos con el Urim y el Tumim, no nos metamos más, porque hasta sectas se han hecho con esto del Urim y el Tumim. Ahí tienen a los mormones. Y bueno, nada más quiero recapitular ya para terminar, que cuando Dios le muestra a Moisés todo esto, empieza del arca para afuera. O sea, el arca era el objeto más preciado, porque representaba el propiciatorio, representaba la gloria de Dios. No es de asombrarnos que cuando muchísimos años después el templo de Dios, ya después de ser tabernáculo, se convierte en templo, y el templo de Dios es destruido por Babilonia, y se llevan todos los tesoros, se llevan todo, incluso el arca. Y después, 70 años después, que regresan a reconstruir el templo, a reconstruir a Jerusalén, les es permitido regresar con todos los tesoros. Entonces regresan con el arca. El segundo templo que se hace en esa reconstrucción, y que ya es el que llega a la época de Jesús, tenía el arca original, que fue construida en la época de Moisés. Y cuando es arrasado ese templo en el año 70, literalmente se destruye todo, ¿sí? Se pierde, ¿sí? Se han hecho películas y de todo, como que buscando el arca perdida y todo eso. Y yo soy de los que piensa que Dios así quiso que fuera, que Dios quitara por completo todo lo que representara el templo, el arca, porque ya el cumplimiento, que era Jesús, ya había sucedido. Entonces no había sentido, después de Jesús, mantener un lugar donde hubiera sacrificios, un propiciatorio donde se siguiera derramando sangre, y un objeto que se convirtiera en idolatría, ¿sí? Entonces Dios, en su infinita sabiduría, permite que todo eso sea destruido, y bye. ¿Sale? Vamos a ponernos de pie.